Hola compañeros, buen día. Espero que todos se encuentren muy bien. En este encuentro vamos a debatir la importancia o los ciclos de vida de los diferentes estándares internacionales para la gerencia de proyectos. Este grupo está conformado por mi compañera Viviana Ordóñez, mi compañero Jason Javier Fernández, mi compañero Manuel Andrés Suárez y quien les habla, yo, mi Vanessa Espinel. Somos el grupo 2 del curso de estandarización de proyectos. Inicialmente vamos a partir comentando sobre los ciclos de vida, ¿te parece, Manuel, del estándar internacional de la ISO 21500? ¿Qué puedes aportarnos o puedes tú informarnos acerca de este estándar? Muy buenos días, compañeros, ¿cómo están? Bueno, si vamos a hablar del estándar ISO 21500, a lo largo del proceso hemos podido apreciar que este estándar es muy básico, ¿sí? Es un estándar que se fue creado esencialmente como para tener una directriz y un punto de comparación frente a otros estándares y que sirve para cualquier tipo de proyecto, cualquier entidad o organización, comunidad puede aplicarlo a sus diferentes proyectos. Entonces, si nos vamos un poco a hablar sobre los ciclos de vida, el estándar maneja básicamente, como lo hemos venido trabajando a lo largo de los semestres, un inicio y un fin, que dentro de ese marco pues comprenden las fases de inicio, planificación, ejecución, seguimiento y finalmente pues un cierre del proyecto, ¿sí? Entonces digamos que el estándar lo que hace es hacer mucho énfasis en los conceptos, en cómo se deben hacer y de ahí partir hacia ya la ejecución de todos estos conceptos dentro del proyecto. Ese sería como el énfasis de la ISO 21500. Gracias, Manuel, por tu contexto. Como complemento a estos estándares, especialmente para la ISO 21500, tenemos, digamos, o podemos observar en la ISO 21502 como un complemento, al igual que tú comentabas, es un estándar que realmente ha sido desde los inicios basado en un tema sencillo o, digamos, básico, donde nosotros identificamos que el ciclo de vida del proyecto se basa en un antes, un durante y un después del proyecto, así como tú lo manifiestas, en un inicio y un fin del mismo, donde realmente se tiene en cuenta el ciclo de vida desde un punto de partida, partiendo por decisiones o diferentes fases que el gerente de proyectos pueda definir durante la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta prácticas de gestión integrada, como lo podemos tener en actividades previas al proyecto, que pueden ser las actividades de prealistamiento, las actividades de iniciación del proyecto, marcando una fase de supervisión y durante todo este ciclo, desde el inicio hasta el fin, teniendo su debida dirección del proyecto, el control del proyecto y la gestión de ejecución, llegando a la etapa de cierre y también se establece una etapa después del proyecto que son actividades posteriores a la terminación de este. Sin embargo, durante este ciclo del proyecto podemos ver prácticas de gestión como son todas las que están relacionadas o como las que hemos venido trabajando en nuestros cursos previos que se identifican o podemos resaltar que son la planificación, los beneficios, el alcance, los recursos, el cronograma, la identificación de los costos, de los riesgos, de los incidentes, poder tener un control de cambios, poder identificar la calidad de todas estas actividades que se están realizando, la intervención de los stakeholders o las partes interesadas, la comunicación que se pueda tener con los equipos o el recurso humano relacionado con la ejecución del proyecto, la gestión de los cambios organizacionales y sociales, todo lo que tiene que ver relacionado con los informes de gestión de la información que podamos realizar durante la ejecución de estos proyectos y lo muy importante, poder realizar la documentación, licitación y tener la retroalimentación de las lecciones aprendidas. Digamos como complemento o lo que nos enmarca este estándar internacional de la ISO 21502 del 2020.
Jason, digamos tú desde tu estándar, ¿qué puedes aportar frente a este contexto de los dos estándares anteriores que hemos contextualizado? Hola compañeros, buen día. Bueno, el estándar es realmente parecido en la ejecución o el trasfondo con respecto a los estándares que ustedes manejan. Se tienen también cuatro fases importantes que son la preparación, la planificación, la ejecución y el cierre. En la preparación se establecen los objetivos, el alcance, los requisitos, los entregables, los recursos necesarios y se desarrolla un plan preliminar. En la planificación se elabora un plan de proyecto detallado, se asignan roles también, se dan responsabilidades a los miembros de los equipos, se establecen los hitos del proyecto, se identifican los riesgos y el plan de comunicaciones se establece. En la ejecución se lleva a cabo el trabajo real del proyecto y se realiza entregas según lo establecido en el plan del proyecto, la fase inmediatamente anterior. Y se gestionan los recursos del proyecto. También se monitorea el progreso y el desempeño del mismo. En la fase final, que es el cierre, se da la entrega del proyecto y se evalúa el desempeño del mismo. Se identifican las lecciones aprendidas y se documentan para proyectos futuros similares. Digamos, la variación, entre comillas, que tiene este estándar es que no es únicamente para empresas, sino que también pues, la versatilidad permite que, pues, a partir de su innovación, se adapte a diferentes estructuras, como las académicas, la administración pública, la medicina y la comunidad local. Ese sería como el aporte del estándar P2M. Muchas gracias, Jason. Viviana, tú desde tu estándar, ¿qué puedes darnos a contextualizar frente a los estándares que hemos, o qué puedes resaltar o diferenciar de tu estándar con los otros estándares que ya hemos mencionado? Hola, buenas noches, compañeros. Bueno, yo estuve trabajando el estándar, el PRICE 2. El PRICE 2 es un estándar inglés que inicialmente pues empezó como un estándar solamente para llevar a cabo proyectos del gobierno inglés. Ya posteriormente pues fue como reestructurado. Pues en su estructura consta como de cuatro etapas. Y dentro de esos, pues está como el ciclo de vida de los proyectos que aquí se maneja como procesos. Entonces, este consta de 7 procesos, que al igual pues que los estándares que ustedes trabajaron, pues también tiene como un inicio y un cierre de proyecto. Pero entonces en este estándar contempla el inicio del proyecto o la puesta en marcha del proyecto desde la solicitud como tal del proyecto, la evaluación de la capacidad de la organización que lo quiere implementar para poder llevar a cabo ese proyecto, o sea, evalúan si es viable o no es viable. Todo eso se hace en su primera etapa, que es la puesta en marcha, y posteriormente a eso, a que se evalúe pues como tal si es viable o no es viable, pues se detalla como, se pasa como todo el detalle de los recursos necesarios para la ejecución del proyecto. Dentro del inicio, dentro de la puesta en marcha y del cierre del proyecto, pues tenemos otras 5 etapas que son la dirección del proyecto, donde se establecen las bases sólidas, pues como del trabajo que se necesita o se requiere para llevar a cabo el proyecto. Posteriormente a eso, ya cuando se establece como tal todo lo relacionado al proyecto, se da inicio como tal, que es como una tercera etapa. La cuarta etapa es el control de fases. En el control de fases es como la gerencia del día a día del proyecto, donde se lleva a cabo como todo el tema de la documentación, evaluar situaciones actuales pues con relación al plan o a las fases, confirmando pues tareas determinadas del día a día. Posterior a eso viene todo lo que es la gestión de entrega de productos, pasando pues por la gestión de los límites de fases, donde se determinan
dentro de estas etapas se determina si el proyecto es viable continuarlo o no, o se cierra ya como tal en esa fase. Básicamente esas son como el ciclo de vida del PRICE 2. Ok, perfecto, Viviana. Digamos que en ese sentido podríamos anexar como una conclusión que podemos identificar que en el tema de la serie de los estándares internacionales de la norma ISO de la 21500 y la 21502, podemos identificar que al igual que los otros estándares, se puede diferenciar que esta nos ayuda de pronto o nos da una descripción general de cómo la gestión de proyectos, no solo de proyectos, sino también de todos estos programas, los portafolios y también de la gobernanza, cómo se puede aplicar esta normativa y poder brindar una orientación a la gestión de proyectos, brindando orientación en su estructura para que se tenga un enfoque en el cual pueda ir relacionado en el tema de beneficios y resultados que pueda tener la alta gerencia desde el inicio hasta la finalización del proyecto, teniendo en cuenta todas estas actividades de supervisión y dirección que van relacionadas con el proyecto. No sé si alguno otro de ustedes quiere pronto resaltar algo de estos estándares internacionales que estamos estudiando. Pues yo diría que realmente si uno se pone a mirar el detalle cada estándar, todos a la final de cierta manera tienen sus ciclos de vida, un inicio y un final. Sí, digamos que esa es básicamente el lineamiento que tiene un proyecto. Sin embargo, dependiendo de cada estándar, tenemos unas fases específicas que unas tienen más detalles que otras, pero creo yo que al momento de pronto de uno tener que escoger un estándar para poder realizar o ejecutar un proyecto, pues ya habría que mirar específicamente qué queremos, cuáles son nuestros requisitos y de acuerdo a eso ya pues escoger un estándar mucho más especializado o de pronto si decidimos irnos por uno más general y básico. Sí, digamos, yo integraría al comentario de Manuel parte de la conclusión de la guía anterior, donde pues el invitado de esa sesión nos decía que lo más importante es aplicar el estándar de la industria que nosotros estamos utilizando y del sitio donde nosotros estamos, porque sigue la estructura de tiempo, un inicio, una planeación, una ejecución y un cierre. Es como similar en todos los estándares. Varían cosas puntuales, tal como lo dice Manuel. Así es, Jason, me ganaste porque también pensaba aportar eso, porque también ha sido uno de los aportes que nos ha comentado el profesor. El estándar siempre se va a asimilar a la necesidad del entorno y del proyecto. Entonces se va a tener, porque en algún momento decíamos, existen muchos estándares. Por ejemplo, como en la guía 1, había un estándar, el estándar australiano, que solo se certifica en Australia. Yo no lo voy a poder venir a aterrizar a un proyecto que estoy desarrollando en Colombia. Entonces es como atendiendo a la necesidad, que eso también coincidía con lo que nos decía el doctor, el gerente de proyectos que participó y nos colaboró en la entrevista de la guía pasada. Bueno, compañeros, yo creo que de esta manera pudimos de pronto resaltar las características de cada uno de estos estándares y en conjunto pudimos identificar la relación que tiene cada uno de ellos y que a pesar de que su estructuración es similar, lo que puede llegar a variar es el tema de las fases y lo que se busca o la necesidad que requiere el proyecto o el entorno en el que está para poder aplicar o decidir cuál de ellos podría quedar más o sería más aplicable a cada uno del proyecto o de la necesidad. Entonces, siendo así, yo creo que podemos dar por terminada esta reunión. Muchas gracias y que pasen un feliz día. Muchas Muchas gracias, gracias. compañeros. Muchísimas gracias.